En el capítulo 4 del Renacer de la Luna, el regreso de Luna, el despertar despertó emociones que llevaban demasiado tiempo acumulándose dentro de ella. Desde el momento en que puso un pie nuevamente la hacienda, comprendió que algo había cambiado. No era solamente la preocupación por la salud de Andrés, ni la crisis económica que amenazaba la producción de mezcal. Había una sensación extraña flotando en el ambiente, una especie de tensión silenciosa que parecía esconderse detrás de cada sonrisa, de cada saludo y de cada explicación incompleta que le daban sobre lo que estaba ocurriendo. Durante años había vivido protegida por el cariño de sus padres, acostumbrada a que ellos resolvieran cualquier dificultad antes de que llegara a afectarla. Sin embargo, ahora comenzaba a cuestionar esa protección. Por primera vez en su vida se preguntaba si detrás de tantos cuidados también se escondía una falta de confianza en sus capacidades. Ya no era una niña, había estudiado, había vivido lejos de casa y había enfrentado desafíos por su cuenta. Aún así, todos seguían tratándola como si fuera incapaz de comprender la realidad que la rodeaba. Aquella sensación se hizo más fuerte mientras recorría los terrenos de la hacienda, observando el trabajo de los empleados. Los campos afectados por la plaga y las áreas de producción donde el movimiento era mucho menor de lo habitual. Las pérdidas económicas eran evidentes. Bastaba mirar los rostros preocupados de los trabajadores para entender que la situación era más grave de lo que intentaban admitir. Durante años, el despertar había sido una fuente de estabilidad para cientos de familias. Pero ahora incluso los más optimistas comenzaban a temer por el futuro. Luna no podía quedarse de brazos cruzados. Cuanto más observaba, más convencida estaba de que necesitaba involucrarse. No le importaba que jamás le hubieran enseñado a administrar una empresa, ni que desconociera la mayoría de los procesos financieros. Estaba decidida a aprender. Por eso buscó a Rodrigo. Sabía que él llevaba años participando en los negocios de su familia y que conocía perfectamente el funcionamiento de una empresa mezcalera. Si alguien podía ayudarla, era él. La conversación comenzó de manera cordial, pero pronto volvió a aparecer el tema, que se había convertido en una sombra constante dentro de su relación. Rodrigo seguía insistiendo en el matrimonio. Para él parecía la solución más lógica, el siguiente paso natural, después de tantos años juntos. Estaba convencido de que el amor que compartían era razón suficiente para construir una vida en común de inmediato. Sin embargo, Luna no podía ignorar la inquietud que sentía cada vez que él mencionaba una boda. No era falta de amor, lo quería profundamente y valoraba todo lo que habían compartido durante años. Pero dentro de ella existían demasiadas preguntas sin responder y demasiados sueños pendientes por cumplir. Casarse significaba asumir responsabilidades enormes justo cuando sentía que apenas comenzaba a descubrir quién era realmente. Además, algo le molestaba profundamente. Cada vez que Rodrigo hablaba del matrimonio, lo hacía como si todas las demás prioridades debieran desaparecer automáticamente, como si sus proyectos personales, su deseo de aprender sobre la empresa familiar y su carrera artística tuvieran que quedar en segundo plano. Aquello la hacía sentir atrapada. Rodrigo terminó cediendo momentáneamente, prometiendo dejar el tema en pausa, aunque en el fondo seguía convencido de que el matrimonio era inevitable. Lo que Luna no alcanzaba a notar era que detrás de la insistencia de Rodrigo existían influencias mucho más peligrosas que el simple deseo de formar una familia. Su padre llevaba tiempo presionándolo. Desde hacía años observaba a Luna como la heredera perfecta para fortalecer alianzas empresariales y garantizar el control futuro de importantes negocios. Para él, los sentimientos ocupaban un lugar secundario. Lo verdaderamente importante era el poder que podría obtenerse mediante aquella unión. Mientras Luna hablaba sobre aprender administración y ayudar a sus padres, otros ya estaban diseñando un futuro donde ella apenas tendría voz propia. La joven continuó insistiendo en que quería aprender todo lo relacionado con la empresa. Se sentía culpable por haber pasado tanto tiempo concentrada únicamente en sus estudios y en la música. Comprendía que sus padres siempre habían querido protegerla, pero ahora sentía que esa protección la había dejado vulnerable y ignorante frente a problemas reales. Rodrigo aceptó ayudarla. Sin embargo, sus palabras posteriores la dejaron incómoda. Para él, la música era una etapa que debía quedar atrás.
Un sueño bonito pero poco práctico. Algo que podía sacrificarse en favor de responsabilidades más importantes. Aquellas ideas chocaban directamente con lo que Luna sentía. La música no era un pasatiempo, no era una distracción, era una parte fundamental de su identidad, aunque la carrera estuviera detenida temporalmente. Jamás había renunciado a ella. Seguía imaginándose sobre un escenario, seguía escribiendo canciones, seguía soñando con el día en que pudiera dedicarse por completo a aquello que amaba. Por eso, mientras escuchaba a Rodrigo hablar sobre negocios y responsabilidades, una pequeña duda comenzó a crecer dentro de su corazón. Tal vez el problema no era únicamente el momento para casarse, tal vez existían diferencias mucho más profundas entre ellos. Mientras tanto, muy lejos de allí, Saúl atravesaba una etapa completamente distinta pero igual de complicada. La pelea con su padre había dejado consecuencias más graves de lo que esperaba. La ayuda económica que recibía se había terminado por completo, y ahora debía enfrentar una realidad que jamás había experimentado. Por primera vez en su vida, se encontraba prácticamente sin dinero. La independencia que tanto había defendido, ahora tenía un precio real. Las cuentas seguían llegando, la renta debía pagarse, los gastos diarios no desaparecían, y la industria musical seguía cerrándole puertas una tras otra. A pesar de todo, se negaba a rendirse. Había llegado demasiado lejos para abandonar ahora. Cada rechazo que recibía alimentaba aún más su determinación. Cada obstáculo reforzaba la necesidad de demostrar que su padre estaba equivocado. Sin embargo, incluso las personas más fuertes tienen momentos de duda. Aquella noche, mientras revisaba los pocos billetes que quedaban en su cartera, sintió por primera vez un miedo auténtico. No miedo al fracaso, sino miedo a quedarse completamente solo. En medio de esas preocupaciones, apareció otro conflicto inesperado. Yesenia comenzaba a mostrar un comportamiento cada vez más posesivo. Lo que antes parecía simple cariño, empezaba a transformarse en control. Las exigencias, los celos y la necesidad constante de atención comenzaban a asfixiarlo lentamente. Saúl intentaba convencerla de que la confianza era necesaria para cualquier relación, pero ella parecía incapaz de aceptarlo. La idea de compartirlo con amistades, compañeras o cualquier otra mujer despertaba inseguridades profundas que terminaban convirtiéndose en discusiones frecuentes. Aquello preocupaba a Saúl, porque sabía perfectamente lo que significaba perder la libertad para decidir sobre su propia vida. Había pasado años luchando contra las imposiciones de su padre. No estaba dispuesto a vivir algo parecido dentro de una relación amorosa. Mientras tanto, en la Ciudad de México, otro acontecimiento comenzaba a mover piezas importantes dentro de la historia. Sebastián Castillejos observaba con incredulidad las consecuencias de la pelea en la que había intervenido horas antes. El prestigioso médico no estaba acostumbrado a resolver conflictos mediante golpes. Su vida giraba alrededor de hospitales, pacientes y procedimientos médicos. Sin embargo, aquella situación había despertado una reacción impulsiva que ni él mismo terminaba de comprender. La imagen de aquella mujer siendo maltratada seguía presente en su mente. No había actuado por valentía, ni por heroísmo. Simplemente no pudo quedarse observando. Algo dentro de él se negó a permitirlo. Y ahora, mientras las bromas y comentarios de quienes lo rodeaban intentaban quitarle importancia al incidente, Sebastián no podía dejar de pensar en ella. Había algo extraño en su mirada, algo profundamente triste, como si detrás de aquella situación existiera una historia mucho más dolorosa de lo que cualquiera podía imaginar. Y sin saberlo, aquel encuentro marcaría el inicio de un camino que terminaría conectándose con los secretos más oscuros del despertar. En el despertar no traía calma, sino una sensación creciente de inquietud que parecía extenderse por cada rincón de la hacienda, como una presencia invisible. Luna no podía dormir. Había algo en el ambiente que la mantenía alerta, como si su intuición le advirtiera que detrás de todo lo que había visto durante el día se escondía una verdad mucho más profunda. Una verdad que nadie se atrevía a decir en voz alta. El rostro de su padre parecía en su mente una y otra vez, pero no como el hombre fuerte y protector que recordaba de su infancia, sino como una figura ausente, debilitada, casi inaccesible. Esa transformación le generaba un dolor difícil de explicar. Cada intento de comunicación fallido aumentaba la incertidumbre, y cada respuesta evasiva de quien
la rodeaban reforzaba la sensación de que algo no estaba bien, en algún punto de la hacienda. Las luces permanecían encendidas más de lo habitual. El personal médico iba y venía con discreción, evitando preguntas, evitando miradas, evitando cualquier cosa que pudiera levantar sospechas. Dalila observaba todo desde la distancia, manteniendo su fachada de control absoluto. Aunque por dentro comenzaba a sentir el peso de una situación, salía lentamente de sus manos. Andrés seguía debilitándose. Cada día era más evidente. Cada respiración parecía más pesada. Cada palabra más difícil. Y aunque los médicos insistían en que se trataba de una condición controlada, la realidad era que nadie podía asegurar con certeza cuánto tiempo más permanecería consciente. Dalila lo sabía.